Gracia y paz. Bueno, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por venir. Increíble, ahorita son 3 semanas exactas desde el ataque al corazón, increíble. Pero bueno, aquí estoy ya y está con la preocupación de si vamos a poder seguir o no y sobre todo dejar a la mitad el programa. Hoy estamos justo en la Eucaristía y quisiera decir como una curiosidad, el martes que tuve el infarto, ese día era mi aniversario con mi hermano de la primera comunión y estaba en el hospital y Audrey, mi esposa, logró conseguir que llegara al sacerdote, unción de los enfermos y comunión. Así que si Jesús quiere estar con nosotros eucarísticamente, con ataque al corazón o sin ataque, Él va a estar ahí. Qué fidelidad más increíble, la cantidad de años desde que tuve eh, la primera comunión y pensar de que el día del aniversario Jesús llegó y estuvo ahí. Así que, y por eso mismo yo quisiera dedicar el episodio de hoy al corazón de Jesús. Primero porque este es junio, ¿verdad? Estamos en el mes del corazón de Jesús. Eh, y quiero dedicárselo a él y porque también mi corazón funciona hoy, mi corazón tiene vida hoy por el suyo. Y yo lo quiero reconocer aquí públicamente que se lo debo a él. Eh, y que mejor pues poder dedicar un episodio que es por la Eucaristía. Y también sería una ingratitud de mi parte no dedicar el episodio de hoy por la cantidad de oraciones, las misas y que hiciste por mí, por mi familia. Te estoy muy agradecido. Así que de verdad hoy es un episodio importante por todas estas razones y mucho más. Ojalá hubiera tiempo para contar porque siempre que pasan cosas espirituales cuando uno está ahí en el portal, ¿verdad? Y la tercera vez que me pasa cosas distintas, pero bueno, lo importante es que estamos aquí. Nos encomendamos a la Virgen que nos acompañe hoy en este episodio tan revelador en cuanto a que vamos a hablar de la Eucaristía. Bueno, ojalá tengas mejor memoria que yo, ¿verdad? O sea, en dónde nos quedamos la vez pasada ya es muchas semanas, ¿verdad? Pero nos tocaba hablar hoy, por eso digo que hoy es un episodio muy, muy especial, a mí me gusta mucho, y vamos a hacer una continuación de donde veníamos, ¿verdad? Y quiero empezar con algo bien práctico. O sea, estamos en la consagración, ¿qué hago? Esa es la gran pregunta, ¿qué hago? ¿A qué dedico mi tiempo en ese ratito que estamos en la consagración? Bueno, la riqueza de la iglesia es tan grande que de verdad de que hay muchas cosas y muchas lindas recomendaciones. Yo en particular, a la luz de lo que hemos venido hablando, voy a plantearte 4 ideas distintas. Y como digo, esto es de carácter práctico, o sea que lo que se puede hacer es, en tu próxima misa, mira qué pasa, pruébalo y mira qué pasa y ya lo vemos, ¿verdad? Bueno, igual esto es un misterio, que tanto podemos comprender, pues es bien limitado, pero con un poquito que aprendamos hoy, una cosita ya es un gran avance realmente para avanzar. Bueno, entonces, ¿cuáles son estas 4 cosas? La consagración. Primero, recordamos con gran agradecimiento y amor lo que Jesús dijo e hizo en la Santa Cena. Eso es lo primero, es recordar, es un recordatorio, ¿verdad? ¿De qué se trató la última cena? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dijo? ¿Qué gestos tenía? ¿Verdad? El primero es este recordar, ¿verdad? Y Él lo pidió, nos dijo, hagan esto en memoria mía. Y lo que estamos haciendo en cada misa es realmente recordar una y otra vez lo que Él dijo e hizo. Bueno, esa es la primera. Lo interesante es de que no solamente lo recordamos, y se pone interesante porque lo recordamos, pero resulta que esto que recordamos tiene un valor espiritual muy profundo.
nada más y nada menos que tu redención. O sea que esto es lo más grande que podría haber para alguien, ¿verdad? Es saber de que estamos hablando de la redención. O sea que no solo lo recuerdo, sino que hay un valor que está metido aquí. Entonces, en el altar aquí, cuando el sacerdote está consagrando, está renovando el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Eso está en el catecismo, ¿verdad? Número 1364. Se está actualizando, no se está haciendo otro. Ojo con esto, no es otro. Se está actualizando el que ya hizo, el único, el que no es necesario repetir. Entonces, lo hizo Jesús una vez y es por siempre. Por lo tanto, durará para siempre. ¿Verdad? Esto ya sucedió. Entonces, lo recordamos, esto tiene un valor espiritual. En el cielo, Jesús no está sacrificándose, no está siendo crucificado en el cielo, no está muriendo, no, él está glorioso en el cielo. Pero en el cielo, Jesús está en una forma continua presentándole al Padre Celestial eso que ya hizo por ti y por mí. Y está intercediendo por nosotros. También está en el Catecismo número 1366 y nos está aplicando los méritos. Recordemos, son sus méritos por ser Él quien es. Esos méritos nos pueden salvar. Tus méritos y los míos no nos van a dar nunca la salvación. Es imposible. Pero necesitamos los de Dios que se hace hombre y en lugar nuestro muere por nosotros. Esos méritos son los que se nos están aplicando ahí. Y aquí hay algo bien importante, y esto lo hemos hablado en casi que todas las series por estos años que hemos estado compartiendo juntos, que a la misa no llegamos como espectadores, realmente llegamos y ponemos como una contribución nuestra a nuestros sufrimientos. Evidentemente, sufrir es algo que nadie de nosotros quiere. Tal vez si hubiera alguien muy santo, sí, ¿verdad? Pero una persona normal, nosotros no quisiéramos estar sufriendo cosas ni nada. Pero si tenemos un sufrimiento, este es el momento. Es decirle, Jesús, mira lo que tú pusiste, esto que pongo yo es una nada, esto es un poquito, pero esto es lo que tengo, yo lo quiero poner aquí, me uno a ti. O sea que este momento de la celebración eucarística es bien importante. Estamos recordando, tiene valor espiritual. El tercer punto es que Jesús resucitado está ahí presente. Está presente en esta presencia suya real, cosa que no sucede con los otros tipos de presencia de él, como por ejemplo en el que sufre o en la lectura de las Sagradas Escrituras o cuando se está orando juntos. Son distintos tipos de presencia de Jesús, pero aquí es distinta, porque este es el único lugar en el universo en donde Jesús está presente físicamente, solo allí y solo en el cielo. O sea que en el sagrario, en la hostia ya consagrada. Entonces estamos recordando lo que Él hace. Lo que tiene este recordatorio es que además tiene un valor espiritual y Jesús está ahí Él mismo presente. Sin dejar el cielo, acaba de bajar del cielo y está ahí a 8, 10, 15 metros tuyo. Él en persona. En persona. Y el cuarto, todavía más dramático, es que en un momentito vas a ir a recibirlo a Él. ¿Sí? Vas a ir a comulgar, vas a comerlo y Él va a llegar a tu corazón. Estas son 4 cosas maravillosas para tener en mente cuando estás en la celebración eucarística. Bueno, como dijimos la primera vez, va a ser un poquito larga la introducción. Esta todavía es la introducción de esta serie, ¿verdad? Pero es necesario compartir un montón de cositas. De nuevo, el catecismo nos dice en el número 1367, el sacrificio de la Eucaristía y el de la cruz son uno mismo. Quizá es un poco difícil de entenderlo solo dicho así, ¿verdad? Pero si nos apoyamos en la cantidad de textos y de enseñanzas que nos pone la Iglesia y tanto comentarista verdaderamente iluminado, se vuelve más fácil. Y esto es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Si tú te acuerdas, cada año, llegado el momento de esta época del año, cuando celebramos toda la Pascua, ¿verdad? Antes de la Pascua, con la pasión de Jesús, la muerte, la resurrección, cuando estamos aquí, esos 3 días, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, que se unen el domingo,
son un solo ritual. Esto es lo que nos han venido enseñando desde que somos niños. El jueves inicia el sacrificio, ¿ok? ¿Cómo? Porque el Cordero Pascual se come. ¿Cuándo? El Jueves Santo, en la Eucaristía. Jesús instituye la Eucaristía y se come el Cordero. Solo recordemos de que para que fuese válida una Pascua, ¿verdad? La Pascua en este caso la de Jesús, o la Pascua que venía por tantos siglos siendo celebrada por los hebreos, había que tener un cordero que había que matarlo y comerlo. Si no había muerte del cordero y comida del cordero, no calificaba de Pascua. Bueno, pues en la de Jesús se come el cordero el jueves, se mata el viernes. ¿Sí? O sea que esta celebración del jueves con la muerte del viernes es prácticamente la misma cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Por el sacrificio se mata y se come, ¿verdad? Entonces, la Eucaristía y el Calvario están unidos. Es un evento en sí. Y el domingo es la resurrección. Entonces, solo voy a dar la primera pincelada y luego vamos a entrar un poquito más ahí. Entonces, estos 3 días, si tú te acuerdas, se le llama el triduo pascual. Y siempre se nos dice en estos días de la Semana Santa, el triduo, bueno, es triduo 3 días, ¿verdad? Y aquí nos recuerda esto que dice el Salmo 110 y se nos lee todos los años, cuando dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Solo para comentar ahí rápidamente, le dice, tú eres sacerdote. Jesús es sacerdote, lo vemos en Hebreos 5. ¿Por qué? Porque Jesús está ofreciendo un sacrificio y además el sacrificio es Él. Jesús es sacerdote. Luego, sacerdote para siempre. Es decir, el valor del sacrificio que Jesús hace es para siempre, es eterno. Uno basta por la eternidad. Y según el orden de Melquisedec, si recordamos lo que ofrecía él era pan y vino. Es exactamente lo que estamos teniendo en la consagración, es pan y vino consagrados. O sea, ¿qué más claro lo queremos? Desde el Antiguo Testamento viene ya una prefigura de la Eucaristía y esta es una de tantas que vamos a compartir. Por lo tanto, nos dice al mismo tiempo que hay una, digamos, la unión de la Eucaristía con la muerte, con el sacrificio, está unido y esto se refleja en el pan y el vino. Vamos a ir despacio. Vamos aquí con uno de los comentaristas. Al primero que se lo escuché fue a Scott Hahn y luego descubrí que había una buena cantidad de comentaristas católicos que habían llegado al mismo comentario, a la misma conclusión, y dice que la Pascua judía consistía, digamos ya propiamente la ceremonia, esta cena, el sacrificio con la cena pascual. El nombre es el Seder, ¿verdad? Y dice que había algo, como una cuestión muy peculiar, de que la cena pascual estaba construida a partir de 4 partes distintas y cada parte se separaba de la otra con una copa de vino. O sea que había 4 copas de vino que se tomaban en esta cena pascual. Están los nombres de cada una y cada una de las copas tenía digamos, un mensaje específico de qué es lo que la copa significaba, ¿verdad? Aquí están las 4, y el rito concluía con la 4ª copa. Entonces, los hebreos sabrían de que ya la cena había concluido porque habían hecho lo que tenían que hacer y la 4ª copa había sido bebida por los celebrantes. Curiosamente, y aquí es donde viene ya digamos, todo lo que nos comparten los comentaristas, es que en la Santa Cena Jesús no tomó la 4ª copa, no la tomó. Tampoco la tomó en Getsemaní. En ningún lugar dice que la haya tomado. Es más, él dice, Padre, que pase de mí este cáliz. Entonces, obviamente, dentro de los comentarios hay una serie de interpretaciones bien interesantes, pero una de ellas es que pase de mí esta 4ª copa, porque la 4ª copa, tomarla, significaba que Jesús tenía que morir, ¿verdad? Y esto era algo, obviamente, que era horrorizante pensarlo al punto que sudó sangre. Y esta es la oración y el Padre le hace saber que sí debía ser. Y ese era el compromiso de Jesús desde que él estaba
en el cielo antes de la encarnación y era el plan de la redención de la humanidad. Y tal vez uno podría decir que tal vez Jesús no tomó la cuarta copa porque estaba nervioso, estaba muy angustiado porque iba a morir y se le olvidó, pero no, o sea, para ti, para mí, esto hay que explicarlo un montón y nos cuesta entenderlo, pero para un judío de esos días era algo obvio y evidente, decir, ¿y qué le pasa? ¿Cómo es que no la tomó? La Pascua está incompleta mientras él no tome la cuarta copa. Entonces aquí viene parte de lo interesante, porque la cuarta copa, ¿en dónde la tomó Jesús? Aquí puedes ver la imagen, la tomó en la cruz. O sea que él empezó la Pascua en Jueves Santo con la institución de la Eucaristía y la concluye en la cruz. Por eso es de que la Eucaristía y la cruz es un mismo evento, están unidos. Y la frase que Jesús es una de las 7 palabras, la conocemos todos muy bien, cuando dice, todo está consumado. Esta consumación incluye muchas cosas, empezando por que está concluida la obra de la redención, el demonio fue vencido, en fin, tiene todo esto. Pero esto de consumado, si nos vamos a los nombres originales de las 4 copas, la cuarta se llamaba la copa de la consumación. Entonces, cuando dice todo está consumado, hay una alusión a que aquí está tomando la cuarta copa, como quien dice, aquí termina la Pascua y acto seguido Jesús muere. Entonces, Jueves Santo, Eucaristía y pasión, crucifixión y muerte de Jesús es una misma cosa. Y ha oído así, es una cosa muy impresionante y nos explica la realidad de lo que es la Eucaristía. No es solo un rito, no es solo un recuerdo. Aquí está pasando algo demasiado increíble para poder ser creído. Sin embargo, este es Dios, ¿verdad? Entonces, pensémoslo así, en la cena se come el cordero, Eucaristía. En la cruz muere el cordero. ¿Okay? Aquí se come, se muere, ya está cumplido el rito de que había que tener un cordero, matarlo y comerlo. Y en la resurrección, aquí viene algo más, porque en la resurrección se completa la redención. En Romanos 4 dice que Jesús fue entregado por nuestros pecados y resucitado por nuestra justificación. O sea, la resurrección es parte del plan y la resurrección tiene que ver con la Eucaristía. Y cuando nos preguntan, ¿y cómo es? Lo vimos en el cuadro anterior, ¿cómo es entonces que yo aplico en mi vida los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago mío? Comiendo, comulgando. ¿Por qué? Porque con la resurrección, esto es lo que Jesús lo hace posible. Con su cuerpo resucitado, Él puede venir en la forma que quiera, incluyendo algo que parece pan y algo que parece vino. Esto lo hemos hablado un montón ya en los episodios anteriores, para no entrar y tomar demasiado tiempo aquí. Así que esta, como decíamos, la última cena no bebió la cuarta copa, la tomó en la cruz. No había cordero. O sea, si uno lee los evangelios, y esto es lo que hacen los comentaristas diciendo no hay cordero. Y entonces la respuesta es no hay, porque sí había. Lo comieron en la Eucaristía, porque el cordero es el propio Jesús. O sea que sí comieron el sacrificio, comulgaron. Si era solo pan, no comieron cordero, fue inválida la Pascua. ¿Y el Hijo de Dios iba a ser una Pascua inválida? No. No había sacerdote. ¿O sí había? No había. Jesús era el sacerdote, el sacerdote, el gran sacerdote. Y mientras estaba celebrando la Pascua antigua allá afuera, Jesús celebraba la suya en la cruz el Viernes Santo. Y esta era ya entonces la nueva alianza. Ok, damos un pasito más aquí en esta introducción ya de 3 capítulos. Lo que estamos diciendo es que Cristo es sacerdote, ofrece una víctima. Es víctima, porque el que ofrece es a él mismo, no ofrece algo. Su cuerpo es el templo. Por eso él dice, destruye este templo y en 3 días lo volvería a levantar. Y sangre y agua fluyeron del costado. Una vez más, esto creo que lo comentamos el otro día, pero solo para tenerlo aquí fresco, San Juan lo comenta y se toma bastante tiempo para hablar acerca de que fluyó sangre y agua. Pero para alguien de esos días esto no era nada extraño, porque
pensemos que había tal cantidad de sangre de los animales que estaban siendo sacrificados en el templo, que subía incluso por las pies y pantorrillas de los sacerdotes. Era necesario que entonces el templo de Jerusalén tuviera unos canales a través de los cuales la sangre se mezclaba con agua y salía para afuera, para ir liberando, digamos, el templo de toda esta gran cantidad de sangre. Entonces, en la mente de los judíos era normal pensar en el templo de Jerusalén con unos canales donde había agua y sangre saliendo. Y cuando San Juan comenta que él vio cómo a la lanza al atravesar el costado derecho de Jesús y llegar al corazón, de ahí brotó sangre y agua, todo el mundo entendió. Este es el templo. El nuevo templo es el propio Jesucristo. Muy impresionante. Y por lo tanto, el sagrado corazón de nuestro Jesús es el altar. Aquí tenemos ya entonces toda esta visión mesiánica, cómo son las cosas, ¿verdad? Entonces, en misa es lo mismo. Lo único que cambia es el modo en que Jesús se está ofreciendo. O sea, hay una variante. No es cruenta, es decir, no hay sangre. Jesús no vuelve a sufrir. No es vuelto a crucificar. No es necesario. Y ya no, porque el acto que él hizo es suficiente por la eternidad. La muerte de Jesús se representa en forma mística en el altar cuando ves que el sacerdote separa las dos especies, ¿verdad? Consagra una, consagra la otra. Y esta doble consagración te está diciendo que la separación equivale a la muerte. Un cuerpo sin sangre está muerto. Y aquí hay una diferencia también importante comentar, que en el altar Jesús se ofrece contigo y conmigo. Esto es bien importante de nuevo. Lo dijimos, lo repetimos aquí. Y lo pone San Pedro en la segunda epístola, cuando él dice que nosotros somos sacerdotes. Increíble, pero tú eres sacerdote, yo soy sacerdote, aunque no seamos ordenados. Pero somos sacerdotes en el sentido que nosotros podemos aportar algo, y lo que aportamos son nuestros sufrimientos. O sea que si llegas a misa, llega un poco temprano y trata de tener bien presente en tu mente qué sufrimientos tienes, para esos ponerlos en el altar y decirle: Jesús, yo estoy contigo. Mío lo uno a lo tuyo. Y con esto ya lo podemos ofrecer al Padre Celestial. Esto no es retórica, no es una plática bonita, poética. Esto es real, es un misterio eucarístico. Es posible porque el amor de Dios es tan grande que transforma esto que tú le pones y lo que Él hizo en un sacrificio válido para Él, ¿verdad? Así que tienes un gran rol en la misa, no eres un espectador. Tu gran rol no es cantar y no es estar en primera fila ni el día. No. Es qué vamos a aportar nosotros ahí. Como una curiosidad, y ya sabes qué es lo que viene, ¿verdad? Cuando terminemos esta serie, viene finalmente la esperadísima serie de la Divina Misericordia del Nuevo Diario. Pero voy a adelantar un par de cosas. El 14 de junio del 21, Jesús le dicta a Josefa: durante la misa presenta a mi eterno Padre esta alma que quiero salvar, para que Él derrame sobre ella la sangre de la víctima que se está inmolando. Cuando comulgues, ojo, cuando comulgues, puedes ofrecer todo el valor que tienes a tu disposición para satisfacer su deuda. O sea que tú y yo podemos hacer cosas increíbles a la hora de comulgar. Podemos nosotros ofrecerle al Padre esa sangre de Jesús que está volviendo a renovarse de su sacrificio por nosotros, y con eso pagar la deuda de esta persona que a ti te preocupa su salvación. Por eso digo, hay que llegar un poco temprano a misa, porque hay que traer a la mente todo esto. Es demasiado para pensar que lo vamos a recordar todo misteriosamente a media misa. Bueno, entonces hagamos aquí un pequeño resumen. Jesús hace su obra en el año 33 del jueves a domingo. Sube al cielo glorioso completo. En el cielo esa obra está siempre presente, trasciende el tiempo y le ofrece Jesús al Padre Celestial en forma continua, allá en el cielo, por ti y por mí. Y con nosotros, porque estamos también aportando en misa, igualmente en cada día de nuestra vida,
Y en la tierra, a través de 500,000 de sacerdotes católicos, perdón, Jesús realiza el milagro de la transubstanciación 350,000 veces al día. Es decir, 4 misas por segundo. Y depende del día, sube a 7 u 8 misas por segundo. Como que ahora ya le entendemos a Jesús cuando dijo, he aquí que yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No para de cumplirlo. De 4 a 8 veces por segundo Jesús se hace presente en los altares del mundo. ¿Ok? Curiosamente, poquitas horas después de la resurrección, Jesús estaba ya celebrando misa. ¿Dónde? Ya sabemos, en Emaús. Y hay tanto que hablar de esa celebración, lo vamos a hacer en su momento, pero ¿qué se nos está diciendo ahí? Es algo muy grande. Entonces, cada misa se inserta en ese siempre presente en el cielo. Recordamos con agradecimiento y amor lo que Él dijo o hizo en esos 3 días. Recibimos los frutos de ese ofrecimiento que no termina. Jesús está presente y lo recibimos en la forma más íntima y personal que es posible. Este es el gran resumen, digamos, de lo que estamos hablando en estos momentos. O sea que al final nuestras misas pasadas y futuras son como una gran unidad que se insertan en ese ofrecimiento y es como el sol de cada día, ¿verdad? Que tú lo ves saliendo aquí por la ventana de tu dormitorio, ¿verdad? Y cada día parece que es un sol nuevo, pero sabemos que es el mismo sol todos los días, ¿verdad? Siempre es el mismo. La misa es lo mismo, ¿verdad? No es que sean misas distintas, es parte de una misma gran celebración fundada hace 2000 años en el Calvario. Así que la misa no es un rito de 40 minutos de duración y si tus hijos te dicen que cuánto va a durar la misa, papá, cuánto durará la misa, mamá, tú le puedes decir una eternidad y no te vas a ver equivocado. Bueno, ahorita necesitamos hacer un pequeño viaje en el tiempo. Yo te invito a que me acompañes 6,000 años al pasado. Vamos a viajar 6,000 años para entender algunas cositas necesarias para ver con más profundidad de qué se trata lo que estamos hablando. 6,000 años al pasado. Vamos a esa puerta y ¿qué encontramos? ¿Qué había en la mente de los israelitas, de todas estas personas que vivían en ese tiempo? Lo normal era sacrificios, sangre, fuego, holocaustos diarios. Esto es como que te hablaran hoy de la luz eléctrica, ¿verdad? O de un shopping center, de un carro, de la internet. Es lo más normal. Esto era lo normal para ellos, ¿verdad? Porque era un pueblo religioso que tenía profundas. Desde los orígenes ya se puede ver incluso en Génesis, habla de Abel y Caín, ya se estaba ofreciendo sacrificios. Estamos hablando aquí 6,000 años en el pasado. El concepto, ¿qué era? Ok, fíjate, se tomaba algo inocente de la creación, un animal. Se mataba ofreciéndole a Dios de regreso eso suyo, ese animal se le ofrece de regreso. Con el propósito, con un signo de arrepentimiento, de reparación o agradecimiento en esa muerte del animal. De tal manera que lo que le pasara al animal cuando tú lo matabas es algo que debía tocarle a la persona. O sea que el animal muere en vez de la persona. En vez de morir tú, muere el animal, tú lo matas. Y la muerte es para que haya dolor. El dolor es una expresión del dolor interno que supuestamente causan los pecados. Bueno, aquí quiero que empecemos a ver un montón de paralelismos bien interesantes, ¿verdad? Se mata un animal en vez nuestro. ¿En quién nos hace pensar? Hace 3,300 años, un montón de tiempo, Dios da instrucciones a los hebreos cautivos y les dijo que había una noche concreta que tenían que celebrar una ceremonia bastante rara, bastante curiosa. Esto lo puedes leer en el Éxodo 12. ¿Cuál era la ceremonia? Y entonces Yahvé les revela. Al atardecer, empecemos a tomar nota de esto. Al atardecer, debían matar un cordero macho sin defecto. ¿En quién te hace pensar esto? Al
atardecer, un cordero macho sin defecto, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, no termina aquí. Tenían que rociar con la sangre del cordero el dintel y ambas jambas de la puerta para que el ángel del Señor lo viera y siguiera de largo, que pasara de largo, pasar, paso. En inglés se entiende bien porque es Passover, es largo, Deuteronomio 12. Ahora, quiero que mires la figura que está aquí en medio. Yo pienso que, digamos, si tú y yo hubiéramos vivido en esa época, diríamos, pero qué raro, ¿por qué estará Yahvé pidiendo algo tan raro de pintar la puerta a los lados de arriba? Pintémosla, ahorita tú y yo pintémosla, veamos qué sucede. Aquí, a la izquierda, a la derecha y arriba. Acabamos de dibujar una cruz con sangre. Y los israelitas ni enterados que acababan de hacer el símbolo de la cruz, como forma preventiva, una prefiguración de lo que iba a pasar 3.003 años más tarde, cuando el Mesías iba a venir al mundo a morir en una cruz y dar su sangre para comprarnos a nosotros. Ok, como dice el padre Michael Müller, dice, igual pasa de largo el maligno al ver en nosotros la sangre y la presencia de Cristo. Si Dios quiere, más adelante vamos a hacer una serie dedicada a la guerra espiritual y vamos a hablar de esto. Pero de entrada, quedémonos con esto. ¿Te preocupa el diablo? Tranquilo. Si estás viviendo una vida de santidad, eres intocable. El demonio sigue de largo porque sufre horrorosamente de ver la presencia de Cristo mismo en ti. Y si te ataca, es solo para saber que va a perder. Tal vez vas a pasar un mal rato, pero tú vas a ganar con el poder de Jesús. No termina aquí, la instrucción dice, además había que comer el cordero esa misma noche para que el sacrificio fuese válido. Comerlo esa misma noche y consumirlo sacrificado es que lo hago mío, ¿verdad? Sigamos notando cosas, ¿verdad? El pan y el vino están anticipando la Eucaristía. Y luego, el hecho de consumirlo era una forma de asegurarnos de que no iba a quedar nada para usos profanos, porque esto era la prefigura del Mesías muriendo en la cruz por nosotros. Luego Jesús fue crucificado a la misma hora que se sacrificaban los corderos en el templo. Entonces, de nuevo, matar un cordero, comer un cordero, pintar la puerta arriba, a la izquierda, a la derecha con sangre, ¿no te parece a ti como que es un ritual muy raro para salir de la esclavitud? A mí me parece que es rarísimo, ¿verdad? Pero metámonos un segundito dentro del misterio, ¿verdad? Desde la salida de Egipto, Dios les indica que tienen que realizar la ceremonia cada año. Y aquí, ya lo sabemos, tocaba el día en que Jesús murió. Más detalles aquí interesantes. Salir de la esclavitud de Egipto, salir de la esclavitud del pecado. Así que esta vivencia de los 40 años, los israelitas en el desierto, es también una prefigura de tu salida, de tu esclavitud personal del pecado, una vida de libertad en Jesús, hasta el día que muramos y Dios quiera que lleguemos al cielo con Él. Y ojalá que directo y sin escalas en el purgatorio, ¿verdad? Pero en fin, pero estamos ahora en ese desierto. Sé que hay días muy lindos, por supuesto, y cuando los días son tan lindos y Dios nos regala bendiciones y todo está excelente y todo está re bien, ¿verdad? Podríamos tener el problema que se nos olvide que estamos en camino, que somos peregrinos, que estamos en guerra. Puede que se nos olvide. Pero los días que Él nos dé la dicha de pasarla bien, pues de verdad, saquémosle lo máximo y seamos muy agradecidos con Dios. Ya luego vendrán los días duros. Y luego, Yahvé dictó con una cantidad de todo lujo de detalles cómo tenían que ser estos sacrificios. Aquí hay un montón, lo puedes leer en Levítico 4:16, pero todo tipo de detalles, con lo cual Él nos estaba revelando qué trascendental era todo este tema de la salida de Egipto y la metodología que Él había propuesto. Hay muchos detalles más. Compartamos mientras tengamos el tiempo.
el sacerdote rociaba con la sangre del cordero el altar y al pueblo. Esta es la señal de la alianza, Éxodo 24. Y el cordero, ojo, se colgaba en ganchos de hierro. ¿Qué te hace pensar esto? Ganchos de hierro, los clavos de Jesús en la cruz, extendidas las extremidades sobre duelas de madera. ¿Qué te hace pensar esto? Jesús crucificado sobre las duelas de madera en la cruz. Se le quitaba la piel al cordero sin romper sus huesos. ¿Cuándo le quitaron la piel al Cordero de Dios? Con esa horrorosa flagelación. Le arrancaron la piel, lo dejaron, como bien lo dice él en una de las revelaciones, parecía más bien monstruo que hombre. Y sin romper los huesos. Esto era el mandatorio. Así se sacrificaba un corderito. Y eso es exactamente lo que pasó con Jesús. Mira cuántos detalles hay que realmente venían desde antiguo hablando de la crucifixión, de la muerte, de la resurrección y de la Eucaristía. Luego, cada familia tenía que ofrecer un cordero. Esto le daba un toque como bien personal a la Pascua, porque era un cordero en tu familia, un cordero en mi familia, cada una tenía un cordero, lo hacía como, esto es muy mío, ¿verdad? Esta celebración de la Pascua, esta relación con Yahvé. Y la Pascua no concluía con la muerte, sino al comerlo. Aquí lo importante para entender es que para que la Pascua fuera válida había que tener un cordero, matarlo y comerlo. Jesús, cordero, muere en la cruz el viernes y es comido como Eucaristía el jueves. Se cumple en forma perfecta los mandamientos de cómo tenía que ser la Pascua. Un comentarista que se llama Judy Gasset dice, y ella escribe, el sacerdote rezaba en el templo por el perdón de los pecados 3 horas a oscuras. De nuevo, la pregunta aquí es, ¿en quién nos hace pensar? Sacerdote rezando en el templo por el perdón del pueblo, Jesús sacerdote rezando él por el perdón de nosotros, 3 horas el Viernes Santo, a oscuras. Hubo un eclipse total, lo cual es una cosa muy rara porque era luna llena. ¿Cómo va a haber un eclipse de sol con luna llena? En todo caso hubiera sido un eclipse de luna. Pero esta es la rebelión de la naturaleza ante la atrocidad que acaba de suceder, que el ser humano mata a su creador. Claro, ¿quién iba a saber que esta era parte del plan divino para rescatar y redimir a la humanidad? Gracias a eso es que tú y yo tenemos la dicha de saber que si nos morimos de una u otra forma, podríamos ir al cielo. Gracias a Jesús, y si hemos cumplido con él lo que nos ha pedido como una muestra que lo amamos. Como él decía, si me amas, cumplirás mis mandamientos. Por lo tanto, se trata de qué tipo de vida vivimos. Al final, el que trate de vivir una vida de santidad ya la logró, ¿verdad? Ese es el mensaje. Flavio Josefo es un historiador de aquella época, del año 37 al año 100 después de Cristo, y él como historiador reporta 250,000 de sacrificios el día de la muerte de Jesús. 250,000 es un montón de sacrificios. Tú te puedes imaginar Jerusalén, 250,000 sacrificios haciéndose ese día y simultáneamente Jesús muriendo en la cruz, al lado de 2 ladrones. Y el cálculo podría ser, no es cálculo mío, pero podría decirse que la relación era de 4 personas por cordero. Es decir, de que había 1,000,000 de personas en Jerusalén el día que murió Jesús. Esto es un montón de gente que vio lo que estaba pasando, y un montón de gente, 1,000,000 de personas, vio el acto de Dios hecho hombre muriendo en la cruz por nosotros. Entonces, de nuevo, todo esto, pues, viéndolo, pues suena raro, suena muy absurdo, a menos que hubiera algún propósito escondido, que evidentemente nadie lo miraba. Ya lo vio alguno, ¿verdad? Como el profeta Isaías, y él lo expresó muy bien en su libro, ¿verdad? Había que pudiera entender y ponerle un poco de inteligencia a esto. ¿Por qué Yahvé nos pide cosas tan raras? No tiene sentido. ¿Por qué? Pero luego ya lo entendemos. Cuando viene Jesús lo entendemos. Y si podemos poner, digamos, palabras en la boca de nuestro buen papá en el cielo,
Es como que nuestro Padre nos dijera: por siglos has cumplido a cabalidad mi metodología. Ya estás familiarizado y listo para algo nuevo. Yo era solo un reflejo de lo que va a suceder ahora. Y cuando te lo diga, comprendas por qué todo esto tan curioso y tan raro, siglo tras siglo tras siglo. Mi propio hijo seguirá estos mismos rituales. Él tomará el lugar de los corderos y será sacrificado una vez para siempre. Atrás queda la antigua ceremonia imperfecta por esta nueva alianza perfecta. Dice en San Lucas 22, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Y Yahvé nos dice: ¿ves cómo todo esto del pasado te revela a mi hijo? Porque lo que le va a suceder al Cordero de Dios, ¿verdad?, es lo que le ha venido sucediendo a todos estos corderitos por cientos de años. Y nadie se la veía venir. Estaba tan escondido, tan maestramente escondido. Y ahora que sucedió, todo el mundo dice: oh, no puedo creerlo. ¿Cómo no pude verlo? ¿Cómo no pude verlo? Y todo el tiempo lo tuve enfrente. Sin embargo, San Juan Bautista, él lo entendió a la primera, no tuvo problema. Él era hijo de sacerdote. Por lo tanto, vio a Jesús e inmediatamente dice, y lo recoge el primer capítulo de San Juan, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo vio y lo entendió a la primera. Y por algo Jesús le hace la gran alabanza, diciendo que es el mayor profeta. Luego, el velo del templo se rompe al romperse el cuerpo de Cristo. Está perfectamente explicado en los evangelios sinópticos, ¿verdad? Cómo se rasga, porque el templo verdadero es Él. Ya no hay barreras al Padre Celestial. Podemos ir a Dios, estamos salvados, estamos redimidos, ya tenemos la capacidad de poder llegar al cielo si hacemos la parte donde el cielo estaba cerrado. Eso ya no es válido. Jesús murió y el velo se partió en dos. Podemos salvarnos, es la gran noticia, podemos salvarnos. Lo que perdimos con Adán y Eva puede ahora, con el nuevo Adán y la ayuda de la nueva Eva, que es María, Madre de Jesús, Padre nuestra, podemos salvarnos. Aquí está Jesús en la cruz, con sus méritos salvándonos a nosotros. Y con todo esto es el fin de los sacrificios antiguos. Todo esto ya se acabó, no tiene validez porque hay una nueva alianza. Y este detalle es tan importante que vamos a dedicar un ratito ahora y el siguiente episodio, porque esto es verdaderamente aplastante. La realidad detrás de esto es muy grande, ¿verdad? Por eso decíamos de que si esto no lo entendemos, no vamos a entender bien la misa. ¿A qué vamos a ir a la misa, verdad? A repetir lo mismo de toda la vida, desde que soy niño, y es que repiten las mismas cosas. No entiendo nada, tengo cero inteligencia emocional. A menos que este tipo de información venga a mi mente y yo empiece a comprender un poquito más de qué se trata realmente lo que está sucediendo en la Eucaristía. Es tan grande, tan glorioso, tan impactante, que no puedo yo seguir una sola misa sin realmente entender todo lo que hay detrás. Que esto es un porcentaje pequeño. ¿Cuánto más habrá que realmente no entendemos? Y de repente van viniendo luces de algún comentarista o el Papa dirá algo y todo el mundo va entendiendo más y más lo que verdaderamente está significando cada misa cuando estamos ahí en el altar en el momento de la consagración. Vámonos ahorita un poco más con el padre James Meagher. Él, solo para comentar, él era un sacerdote jesuita, creo que nació un poquito antes del año 1900. Yo tuve la gran dicha de conseguir un libro de este tamaño, gigante, que tiene tantas páginas casi que como la Biblia. Un libro enorme, repleto de sus estudios y sus hallazgos de cómo la misa católica, elemento por elemento, tiene una razón profunda y arraigada a los orígenes del cristianismo que viene desde la época de antes de Jesús, con toda la historia de nuestros padres espirituales que son los judíos. Es muy impresionante. Aquí, para no hacer tan largo el programa, pues compartiré lo que se pueda aquí en 2 episodios, pero
Quisiera yo, ojalá, impactarte con esta información y llevarte a la convicción total y absoluta que verdaderamente la Eucaristía es Jesús vivo, resucitado. El mismo y único Jesús en el cielo está ahí en tu boca cuando vas a comulgar. Así de raro como suena, esto es lo que es. Bueno, el, el cordero, antes de matarlo, tenía que ser lavado con perfume, que nos dice San Juan 2:12, nos habla de María, la hermana de Lázaro, cuando le ungen los pies, ¿te acuerdas? Y el escándalo que se armó con Judas Iscariote, que le dice, ¿cuánto dinero hay aquí en el perfume? Pero el Cordero de Dios estaba siendo lavado con perfume. Nadie se percató que a Jesús le estaban haciendo el reglamento de lo que se le hacía a un corderito. Y Jesús le dice, deja que lo haga para el día de mi sepultura. Y tal vez si leemos el Evangelio y escuchamos que Jesús dice, déjala que lo haga para el día de mi sepultura, quizá no nos impacte mucho o de repente ni lo entendamos, pero ahora ya entendemos más. Era el reglamento lavar con perfume al cordero antes de morir. Eso es lo que está haciendo con Jesús. Luego, cosas más impresionantes todavía. Aquí está, ves la imagen del corderito con las patas amarradas. Era mandatorio. Tenía que tener amarradas las patas en forma de cruz. En forma de cruz. Y Jesús murió en la cruz, el cordero. Luego, el Talmud, que es uno de los libros sagrados de los judíos, que tiene las enseñanzas de los rabinos. Hay varios libros ahí. Y digamos, aquí los nombres que recoge el padre Miguel, dice el libro de Mishnah Yoma, dice textualmente, libro de los judíos, Talmud, desde 40 años antes de la destrucción del templo. ¿Cuándo fue la destrucción del templo? Años 70. Hablando 40 años, 70 menos 40, año 30, 31, por ahí, la época de Jesús. Bueno, el mensaje es, desde ese momento empezó a suceder una serie de interrupciones en los milagros milenarios. Si uno lee esto, uno dice, no entiendo nada. ¿Qué milagros milenarios me estás hablando? ¿Y qué interrupciones son estas? Afortunadamente, el padre Miguel nos los comenta. En Levítico 16 se habla de que se echaban suertes para determinar qué víctima había que sacrificar al Señor. Y siempre, todas las veces, el 100% de las veces, cuando se echaban las suertes, salían en la mano derecha, todas las veces. Y sin embargo, a partir del día que es la crucifixión, muerte de Jesús, salieron en la mano izquierda. Nunca más volvió a salir en la derecha. Hay una interrupción de un milagro milenario. Digo, es un milagro porque ¿cuántas veces puedes tú tirar una moneda y salir siempre cara? Llega un momento en el que sale escudo, seguro. Es cuestión de tirar y que sucede. Sin embargo, aquí no. Siempre fue en la mano derecha. Luego, la tela escarlata amarrada al santuario se convertía de color blanco. Bueno, ¿qué tela es esta? O sea, yo leí el libro y digo, yo no entiendo nada. ¿De qué tela me está hablando? No estoy claro, pero nos lo explica. En el santuario, y aquí puedes ver la foto, ¿verdad? Incluso con el color, se amarraba un pedazo de tela con este color que ves aquí, ¿verdad? Y cuando la Pascua terminaba, se convertía en blanco. Siempre se convertía en blanco. Sin embargo, cuando muere Jesús, nunca más se convirtió en blanco. Y en Isaías 1 hay una promesa. Quizá la vas a recordar porque se lee muchas veces en misa, pero esta promesa es real. Esta promesa era, más que promesa, era una profecía, por decirlo así. Leámosla. Dice, así fuesen vuestros pecados como la grana, cual la nieve blanquearán. Ojo, veamos el tiempo del verbo, es futuro, blanquearán. Está diciendo lo que va a pasar. Y así fueren rojos como el carmesí, cual la lana quedarán. Bueno, yo debo reconocer mi total ignorancia y cuántas veces escuché Isaías 1, lo leí y yo no entendí nada de esto. Pero luego resulta que el libro de Mishnah y Yoma del Talmud están diciendo que sí pasaba. Todos los años la telita se ponía del color de la grana y rojos como el carmesí, quedaban como nieve, como lana, blancos. Y sin embargo,
a partir del día que muere Jesús, nunca más volvió a suceder. Para quedarse pensando, ¿y aquí qué está pasando? Por siglos han pasado estos milagros y de repente todos, a partir del año que muere esta persona que se llama Jesús, todo esto se interrumpió. ¿Qué está pasando aquí? Había otra tela escarlata también que se ataba a uno de los cachitos del macho cabrío, uno de los que se enviaban al desierto y se perdían ahí. Eso está en Levítico 16, donde dice: Moisés tomó la sangre de los novios y machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo. También habrá esto, Hebreos 9. Increíble, cuántas veces, al menos yo lo reconozco con total ignorancia, lo leí, lo escuché y nunca paré ahí cuando llegó a la palabra lana escarlata. Debía haber parado. Es decir, ¿a qué se refiere con lana escarlata? Y aquí vuelve a salir el tema del hisopo, que era esta planta con la cual aplicaban la sangre en la puerta, ¿verdad? Y esto es un símbolo de erradicar el pecado. Bueno, esto también fue interrumpido a partir de ese día por siempre. La lámpara en el templo se apagaba por sí sola y las puertas del templo se abrían solas cada noche, 12,500 días y noches consecutivas, puertas que requería 20 hombres cerrarlas. Como para dejar pensando a cualquiera o no, ¿cómo está pasando aquí? ¿Qué es esto que está pasando? ¿Cómo es posible que pasen estas interrupciones de los milagros que me dan a mí la certeza que Yahvé está con nosotros? Esto paró, ¿por qué? ¿Y cuándo paró? A partir de ese día. Quizá la pregunta habría que hacerla honestamente, decir, como que este Jesús de repente sí era el Hijo de Dios, como bien dijo el centurión al lado de la cruz. Como que tal vez sí era Dios, como que tal vez sí era el Hijo de Dios, como que Él sí se hizo hombre y vino a morir por todos. Y luego resucitó al tercer día y subió al cielo, como que esto era verdad entonces. Y la Eucaristía es verdad. Y mi iglesia católica es verdad. Claro, lo que pasa es que ahorita la iglesia está profundamente atacada. Y si yo no creo desde el fondo de mi alma que la Eucaristía es Jesucristo resucitado, es cuestión de tiempo para que me vaya de la iglesia. ¿Quién va a querer estar en la iglesia que por todos lados se habla mal de ella, se ataca a todos? Es que te revuelve el estómago ver las cosas que dicen contra el Papa y los sacerdotes. Es que es tan injusto. El demonio está suelto a todas sus anchas, dándose gusto, haciendo pedazos de la iglesia católica. Pero el que sepa, el que tenga la dicha de saber que la Eucaristía es el mismo Jesús vivo físicamente, con las cualidades que tiene el cuerpo resucitado, de tener la forma que quiera, como un pan y un vino, que ya no son pan y vino, sino el que tenga esa dicha, podrá morir mártir, pero él no se va de la iglesia católica. Él no se va, porque ¿en dónde más va a encontrar a Jesús? Así, físicamente, si el único lugar donde se consagra es la iglesia católica. ¿Por qué? Porque quien lo consagra es un sacerdote que viene con todo el bagaje de todos los sacerdotes y obispos que van hasta el día 1 a las manos de Jesús. ¿En dónde más pasa esto? No existe. No existe. Así que cuidemos nuestra fe en la Eucaristía, porque esta es nuestra garantía que nunca vamos a abandonar al verdadero Jesús, al único Jesús que está en la Eucaristía. Bueno, entonces, como decíamos, aquí está. Tuve la gran dicha de encontrar y le tomé foto a el texto original. Aquí está en hebreo y viene ya la traducción de lo que acabamos de leer. No lo voy a leer, pero lo puedes ver en el video y a partir de mañana. Estos milagros milenarios interrumpidos, aquí está. O sea que no es algo que se inventó este sacerdote, sino que realmente está ahí. Existen los libros, el Talmud, y aquí está escrito. Que nos deja pensando un montón, ¿verdad? Ok. Este tipo de cuestión de los temas que hemos venido compartiendo era obviamente muy obvio para la gente de la época, ¿verdad? Pero, y por ejemplo, esto era algo que no sabía que existía. Sin embargo, ahora que lo vemos y lo conocemos, nuestra fe se vuelve más fuerte y más sólida, ¿verdad? Porque tenemos ya razones de peso
demostraciones reales de las mismas sagradas escrituras. Por eso Jesús dijo en San Juan 5, escudriñad las escrituras, ellas testifican de mí. ¿Cuánta razón tenía Jesús? ¿Cuánta razón tenía? Y cuando nos metamos en el siguiente episodio, todavía nos vamos a quedar con la boca más abierta a decir, verdaderamente está escrito Jesús por todos lados, él, su vida, la pasión, la resurrección, la Eucaristía, está por todos lados. Y yo no lo veía, qué cosa más increíble. No, bueno, esto entonces es la parte 1. Si Dios quiera y nos da salud y no más sorpresas, pues la semana entrante vamos a concluir con la parte 2 de Revelaciones de Antiguo, hablando de este tema. Impresionante, ¿verdad? Espero que te haya tocado el corazón, te haya afianzado la fe, porque si vas a comulgar con estas convicciones, cuánta honra le das a Dios. Ponte a pensar, cuánta dicha para Jesús, porque al final la voz de Jesús sigue haciendo eco desde la época que él estuvo aquí, cuando dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, el que comulga, el que lo come, el que la bebe, tendrá vida eterna. Y tú también me vas a abandonar, cuando todo el mundo dijo, esto es demasiado duro de oírlo. Y hoy mismo, hay gente diciendo, esto es muy duro, esto es ridículo. ¿Cómo se le ocurre a alguien pensar que Dios va a tener la capacidad de hacer eso, convertirse en algo que parece pan y vino? Pues si Él es Dios, perdón, Él puede hacer lo que quiera, Él es Dios, Él inventó el pan, Él inventó el vino, Él puede hacer lo que quiera. Pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Es decir, yo te voy a dar honra, Jesús. No me tienes que hacer un milagro eucarístico. Tú dijiste que tú eres la Eucaristía. Yo lo creo. Okay. Si llegamos al último episodio de la Eucaristía, pues yo te compartiré ahí un pequeño testimonio que tengo, pues, interesante acerca de esto. Y hablar de la Eucaristía es de verdad hablar de misericordia. Hablar de la divina misericordia, de cuántas formas, el atributo más hermoso, más grandioso de Dios, la misericordia, también se manifiesta en la Eucaristía. Siempre, pues, el momento para pedir. Pedirte no limosna, no dinero, es pedir todo lo que tengas dentro tuyo de amor. Amor para el amor. Misericordia para la misericordia. ¿Cuánto sacrilegio se le hace a Jesús? Reparemos el corazón de Jesús. Qué importante es esto. Reparar es tan simple. Es un pedacito de amor por Jesús. Le estás tocando el mismo corazón de Dios. Yo, pues, si quieres seguir con la costumbre que has tenido en estos días de ofrecer misas y rezar por mí y mi familia, pues, agradecidísimo. Este episodio, como decía, también lo había dedicado por ti, por esa generosidad. Puedes ver esto en el website corazondejesusymaria.com, en la parte de la divina, de la Eucaristía. Hay mucho allí para compartir. Y cerramos con la oración de esta familia, ¿verdad? Entonces, quédate un minuto más, vamos a hacer juntos la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Señor nuestro, Espíritu Santo, te pedimos que nos inspires, por favor, a elegir la intención que tú de verdad quieres que hagamos esta noche. La familia espiritual, todo el mundo tiene algo que encomendarte y pedirte, y a veces ni siquiera sabemos qué pedirte, pero tú sí sabes. Así que si no somos capaces de poder elegir, porque son tantas las necesidades que tenemos, elígelo tú por nosotros. Venimos a ti con gran humildad, pues sabemos que todo es don tuyo, gracia y misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús y por tus méritos, te pedimos tu intervención favorable ante las diversas intenciones que esta familia te presenta esta noche. Gracias por lo que tú deseas realizar con tu sabiduría y tu voluntad, con tu infinito poder y misericordia. Y por supuesto, María, Madre de Jesús, Madre nuestra, Reina del cielo, de los ángeles.
Eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Rey, y eh, a ti, gracias por todo, y a ti, María, también. Es para todos. Muchas gracias, Frank. Estuvo linda tu plática como siempre. Le doy gracias a Dios por tu vida, por